Muy buenas noches con todos. El grupo 2, conformado por Alida Sayac, Mercedes Candia, Joaquín Chávez y quien les habla, Shirley Barco, les expondremos nuestro caso titulado Cuidar el agua como bien común, un dilema ciudadano en las comunidades de Guaytará. En primer lugar, este caso describe la práctica ancestral llamada siembra y cosecha de agua, una estrategia que utilizan las comunidades altoandinas del Perú para enfrentar la escasez hídrica. Consiste en construir diques, cochas, zanjas de infiltración, realizar forestación y recuperar humedales para captar, infiltrar y almacenar el agua de lluvia. Gracias a estas infraestructuras, el agua que antes se perdía como escorrentía logra infiltrarse en el suelo, recargar acuíferos y aumentar el caudal de los manantiales durante la época seca. Los principales beneficiarios son las comunidades rurales, especialmente familias agrícolas, agricultoras y ganaderas que dependen de la disponibilidad de agua. La siembra y cosecha de agua no solo garantiza el acceso al recurso hídrico, sino que también mejora la producción agrícola, fortalece la seguridad hídrica y permite una mejor adaptación frente al cambio climático y, en conjunto, representa una forma sostenible de gestionar el agua, articulando saberes ancestrales con tecnologías actuales. Ahora Ahora bien, este caso constituye un dilema ciudadano de la perspectiva solidaria porque enfrenta dos modos opuestos de comprender la vida en comunidad. Por un lado, la búsqueda de beneficios individuales e inmediatos asociados a actividades extractivas o productivas que pueden comprometer las fuentes hídricas. Y, por otro lado, la responsabilidad moral de actuar solidariamente para proteger un bien común esencial como el agua, del cual depende la supervivencia colectiva. En primer lugar, la perspectiva solidaria plantea que toda persona es un ser interdependiente, tal como señala Medina Vicent al comentar a Adela Cortina, recordando que los seres humanos necesitamos irremediablemente de los otros para sobrevivir y que el cuidado mutuo es una obligación moral. En el caso de la siembra y cosecha de agua, esta interdependencia se hace evidente. En la protección y recarga de los acuíferos no beneficia solo a un agricultor o a un grupo particular, sino que asegura el sustento de toda la comunidad y de futuras generaciones durante las épocas de sequía. Sin embargo, el dilema surge porque no todos los actores priorizan el mismo horizonte moral. Mientras las comunidades buscan preservar el agua mediante prácticas sostenibles, otros podrían optar por actividades económicas que privilegian el beneficio inmediato, aun cuando éstas generen degradación ambiental o reduzcan también la disponibilidad del recurso hídrico. Así la ciudadanía se ve obligada a discernir entre el interés propio y el compromiso solidario con el bien común. Desde el enfoque filosófico de Adela Cortina, la solidaridad implica la capacidad de extender el cuidado incluso hacia los lejanos y los extraños. Aplicado a este caso, la decisión de implementar la siembra y cosecha de agua no solo favorece a quienes participan directamente, sino que constituye un acto de responsabilidad hacia todas las personas que dependen de la cuenca, así como hacia quienes habitarán el territorio en el futuro. Por ello, la siembra y cosecha de agua exige a los ciudadanos un horizonte ético amplio que trascienda el interés local como también el inmediato. Por su parte, Sabater sostiene que la ciudadanía responsable implica asumir que la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en elegir lo que conviene a todos y contribuye a la vida común. Desde esta mirada, la siembra y cosecha de agua representa un dilema ciudadano porque obliga a elegir entre dos concepciones de ciudadanía, una basada en la autonomía aislada y en el aprovechamiento individual de los recursos, y otra que está fundada en la corresponsabilidad, la cooperación y la protección del bien común. Asimismo, la perspectiva solidaria recuerda que la solidaridad no es un sentimiento esporádico, sino una virtud y un hábito estable que está orientado a colaborar con los demás. En Guaitará, esta virtud se concreta en el trabajo conjunto para construir diques, cochas o zanjas de infiltración, acciones que requieren esfuerzo comunitario y renuncia al egoísmo. No obstante, el dilema aparece precisamente porque ese trabajo colectivo puede verse amenazado por visiones más individualistas o por actores externos que no comparten la misma lógica del ciudadano. Finalmente, el caso constituye, ¿no?, un dilema ciudadano porque obliga a la comunidad a decidir qué tipo de sociedad quiere construir.
una orientada por el individualismo y el aprovechamiento inmediato del territorio, o una fundada en la solidaridad, la justicia intergeneracional y la responsabilidad ecológica. Optar por la siembra y cosecha de agua implica asumir que la ciudadanía no se reduce a derechos, sino que incluye deberes morales con el entorno, con los vulnerables y con quienes aún no han nacido. Gracias. ¿Cómo se relaciona el caso con los contenidos de la unidad 2? Diversidad y pluralismo. El caso de la siembra y cosecha de agua en Guaitará se relaciona con los contenidos de diversidad y pluralismo desarrollados por Adela Cortina. Según la autora, las sociedades democráticas contemporáneas son inevitablemente plurales, tanto en lo cultural como en lo moral, y esta diversidad no debe ser negada ni eliminada, sino reconocida y gestionada éticamente. En el caso analizado conviven distintas visiones sobre el uso del agua, los saberes ancestrales de las comunidades altoandinas, los enfoques técnicos de los especialistas y las perspectivas institucionales del Estado. Esta pluralidad de miradas refleja una sociedad diversa que requiere acuerdos básicos para la convivencia. Cortina sostiene que el pluralismo solo es sostenible cuando existe un núcleo de valores compartidos, lo que ella denomina mínimo éticos de justicia. En Guaitará, el cuidado del agua como bien común constituye uno de esos mínimos, ya que trasciende las diferencias culturales o económicas y apela a una responsabilidad común frente a un recurso indispensable para la vida. De este modo, la siembra y cosecha del agua muestra que la diversidad no es un obstáculo para la ciudadanía, sino una riqueza que, bien orientada, fortalece la convivencia democrática y el compromiso con el bien común. Respeto, tolerancia y diálogo. El caso también se relaciona de manera directa con los valores de respeto, tolerancia y diálogo, centrales en la propuesta de ética de Adela Cortina. La autora afirma que la ciudadanía no puede construirse únicamente desde normas legales, sino que requiere una educación moral basada en el reconocimiento del otro como interlocutor válido. En el contexto de la siembra y cosecha del agua, esto implica respetar a las comunidades altoandinas como sujetos morales capaces de aportar conocimientos valiosos para la gestión del agua y no considerarlas meras receptoras de decisiones externas. La tolerancia, según Cortina, no significa indiferencia ni relativismo, sino la disposición a convivir con personas que piensan distinto, siempre que se respeten los mínimos de justicia. En este caso, la tolerancia se expresa en la aceptación de distintas formas de concebir el desarrollo y el uso del territorio, evitando imponer intereses individuales o económicos que perjudiquen a la comunidad. Finalmente, el diálogo aparece como una herramienta ética fundamental para alcanzar acuerdos justos, ya que permite articular intereses diversos y construir soluciones compartidas. Así, la experiencia de la siembra y cosecha del agua evidencia que el respeto y la tolerancia y el diálogo no son solo valores abstractos, sino condiciones indispensables para una ciudadanía democrática orientada al cuidado del bien común. Buenas noches, profesora. En esta parte voy a explicar cómo el caso de la siembra y cosecha de agua en Guaitará se relaciona con los contenidos de la unidad 2. Para ello, me baso principalmente en Fernando Sabater, quien desarrolla la ciudadanía democrática, los derechos y deberes y el Estado de Derecho. De manera complementaria, retomo a Adela Cortina, quien aporta una base ética desde el pluralismo moral y los mínimos de justicia. Según Fernando Sabater, la ciudadanía no se limita a exigir derechos, sino que implica asumir deberes frente a la comunidad. Los derechos no son absolutos, porque su ejercicio tiene consecuencias sobre los demás. Por eso Sabater señala que la libertad siempre va acompañada de responsabilidad. En el caso de Guaitará, el acceso al agua puede entenderse como un derecho fundamental. Sin embargo, este derecho implica el deber ciudadano de cuidar el recurso y no utilizarlo de manera que perjudique a otros. La siembra y cosecha de agua es un ejemplo de ciudadanía responsable, ya que las comunidades no solo buscan beneficiarse del agua, sino protegerla para el bien colectivo. Sabater también explica que el Estado de Derecho existe cuando todos los ciudadanos están sujetos a las mismas normas y participan activamente en la vida pública. La democracia, en este sentido,
no se reduce al voto, sino que implica involucrarse en las decisiones que afectan a la comunidad. En la gestión del agua, esto significa que las decisiones no deben ser arbitrarias ni individuales, sino colectivas y dentro del marco legal. La experiencia de la siembra y cosecha muestra una práctica democrática donde las comunidades coordinan con autoridades y participan activamente en la protección de un recurso común. Desde una perspectiva complementaria, Adela Cortina señala que vivimos en sociedades pluralistas, donde existen distintas formas de pensar y de vivir. Sin embargo, el pluralismo no significa que todo esté permitido, sino que deben existir mínimos éticos de justicia que hagan posible la convivencia. En este caso, proteger el agua constituye uno de esos mínimos éticos, ya que su deterioro afecta la vida y la dignidad de todos los miembros de la comunidad. En conclusión, el caso de la siembra y cosecha de agua demuestra que ser ciudadano implica ejercer derechos, cumplir deberes y participar activamente en la democracia. La siembra y cosecha de agua es un ejemplo concreto de cómo la ciudadanía responsable contribuye a la protección del bien común. Buenos días, continuando con la exposición, hoy me tocó hablar sobre el aprendizaje ciudadano que nos deja, ¿no? El caso, como es la siembra y cosecha de agua en Guaitara. Bueno, este caso nos enseña qué significa ser un ciudadano responsable en una sociedad democrática, especialmente en relación con el cuidado del agua, que es un recurso fundamental para la vida. En primer lugar, desde la perspectiva de Adela Cortina, este, este caso pues refleja la ética de la responsabilidad y la solidaridad. Cortina señala que las personas no vivimos de manera aislada, sino que estamos interconectadas y por eso tenemos el deber moral de cuidar los recursos que son pues de todos. En Guaitara, las comunidades decidieron implementar la siembra y cosecha de agua, pensando no solo en sus necesidades actuales, sino también en las futuras generaciones. Esto demuestra una solidaridad intergeneracional, ya que cuidan el agua hoy para que exista pues mañana, ¿no? Y en segundo lugar, Fernando Savater nos ayuda a entender este caso desde la ética de la ciudadanía. Savater afirma que la libertad individual tiene límites cuando afecta al bienestar colectivo. Ser ciudadano no es pues solo exigir derechos, sino también cumplir deberes. En este caso, el derecho al agua va acompañado pues, del deber de usarla de forma responsable y sostenible. Las comunidades de Guaitara entendieron que proteger pues, el agua beneficia a toda una población, no solo pues, a algunas personas, ¿no? Finalmente, el principal aprendizaje ciudadano que nos deja la siembra y cosecha de agua es que ser ciudadano implica pensar en el bien común. No se trata solo de obtener beneficios inmediatos, sino de tomar decisiones responsables que protejan el medio ambiente y garanticen un futuro justo para todos. En conclusión, la siembra y cosecha de agua en Guaitara no es solo una técnica para enfrentar la escasez hídrica, sino un ejemplo de ciudadanía responsable, solidaria y comprometida con las futuras generaciones. Para finalizar la exposición, quiero decir una frase corta, ¿no? Que el agua pues es un derecho para todos, ¿no? Pero también es una responsabilidad compartida, ¿no? Porque su cuidado y su uso responsable garantizan pues el bienestar de una comunidad entera y también de las futuras generaciones, ¿no? Eso sería todo, compañeros, profesores, muchísimas gracias.